Los celtas en la península ibérica. Primera invasión celta Hallstatt, 900 a.C. En el 900 a.C. y en sentido contrario a los íberos, llegaron a la península los celtas, llamados también keltas o keltoi. Este grupo tampoco era homogéneo, sino que estaba formado por diferentes tribus, y entraron en sucesivas oleadas siguiendo la costa mediterránea. Partieron de una zona que estaba comprendida entre el Rin, el Elba y el Danubio y pertenecían a una raza indoeuropea. Pertenecían a la cultura de Hallstatt y partieron de esta zona hacia el 1000 a.C. pasando por Francia, donde se asentaron y fundaron Masalia, Marsella, para abrir rápidamente un corredor comercial a lo largo de la costa mediterránea. Atravesaron finalmente los Pirineos, extendiendo la llamada cultura de los campos de urnas, sobre todo por Cataluña y el Valle del Ebro, aunque también por la meseta y el noroeste peninsular. Entraron por los pasos más occidentales de los Pirineos, estableciéndose en la montaña catalana, los llanos de Urgel, el oriente aragonés y algún punto en La Rioja. Se estima que dichos grupos llegaron en número limitado y se fusionaron con la población autóctona preexistente, a juzgar por los escasos rastros que dejaron. Posteriormente, llegaría una segunda oleada que atravesaría Roncesvalles hacia el siglo VIII a.C. Eran también gentes de cultura hallstática, procedentes del Bajo Rin, que hallaron asiento sobre el Alto Ebro, el Bajo Arán y la meseta, de donde posteriores avenidas les replegarían a las zonas montañosas que bordean la meseta superior. Entre ellos se identifica a Verones en La Rioja y Pelendones en la región de Vinuesa. Los carros así como las armas de hierro que poseían les dieron gran ventaja sobre los nativos. Trajeron los carros, esta palabra viene del céltico car, al occidente europeo, trajeron dos tipos de caballos. Uno pequeño o pouni que utilizaban para llevar las armas y ajuares y otro más grande y pesado de sangre fría que tiraba de sus carretas. Los carromatos eran de 4 ruedas de madera, pero también se hacen carros ceremoniales de 4 ruedas que medían aproximadamente 2 metros de anchura y 4 metros de longitud cuyo diseño no era para aguantar peso. La llanta de hierro de una pieza de las ruedas de los carros fue probablemente una invención celta. Aparte de la llanta de hierro y de las veles, bocín y la barquilla, piezas también de hierro que cubrían el cubo de la rueda o espacio para el eje, el carromato estaba construido con madera y mimbre. En algunos casos, las juntas eran reforzadas por aros de hierro. Otra innovación celta fue el eje colgante, suspendido de la plataforma mediante cuerdas. Ello mejoró la rodadura por los terrenos con baches. También se atribuye a los celtas el uso del cojinete o una pieza de cuero engrasado que se ponía sobre el eje, para evitar el rozamiento. Para defenderse, hacían un círculo con los carros o lagers siguiendo la tradición indoeuropea. Normalmente combatían a pie. Empleaban cascos y corazas de bronce, y las espadas eran triangulares cortas y largas de antenas, pero no tanto como las tene. Sus escudos eran redondos en un principio y posteriormente ovalados. Segunda invasión celta, siglos VII y V a.C. La segunda invasión celta corresponde a los siglos VII y VI a.C. Esta vez entraron por los pasos occidentales de los Pirineos, lo harían también en sucesivas oleadas. La primera invasión sobre el 650 a.C., encabezada por los celtas Cempsi y Saefes, y los germanos eburones y cimbrios. Se supuso que estos grupos germánicos alcanzarían la meseta, desde donde los cempsos partieron hacia tierras extremeñas y el valle del Tajo portugués, mandando avanzadas a las provincias de Huelva, Sevilla, incluso, la serranía de Ronda. En su vecindad se asentarían los eburones, que tendrían por capital a Ebura, Évora, mientras Cimbricum, provincia de Cádiz, lo sería de los cimbrios. Los germanos propiamente dichos optarían por su parte por vivir entre el pueblo oretano, arrimados a las ricas minas de Sierra Morena, zona donde después figurará la población de Oretum Germanorum. Hubo una segunda invasión en el año 600 a.C. en la que entraron los grupos formados por los saefes celtas con los pemani germánicos. Los saefes, tras ser expulsados del Rin por la sempiterna presión germana, también arrastrarían a otros pueblos en su largo camino a la península como los sinens, lungones y lemovises. Se unieron en el este francés los santoñés, vituriges, nemetati, turoditurones, boyos, dragani y boulcos. Llegaron a la meseta, de donde se irían repartiendo tomando la mayoría dirección occidental.
En las serranías de Teruel y Cuenca permanecerán parte de la tribu de Turoditurones junto a los Boulcos. El centro y norte de Portugal será alcanzado por el grueso de los Saíces, acompañados de Vituriges, Boyos, y otros. A Asturias llegaron los Lungones y parte de los Dragani, que se extendieron también por León y el este de Lugo. Los Nemetati, Lemovises y Turodi se establecerían en territorio galaico. Hubo una invasión posterior a la mitad del siglo V a.C., por las tribus célticas del gran grupo de los Belgi o belgas. Sería la que más población aportaría a la península. Entrarían muchedumbres de celtas belgas de las tribus de belóvacos, suesones, nervios, ambianos y beliocases, a quienes también se unieron los autrigones. Entre estos, los belóvacos estaban llamados a ser los definitivos propietarios de la meseta castellana, y de su etnia surgirían los pueblos históricos de arébacos, balos, titos y becceos. Los arébacos, balos y titos, junto a los lusones serán las tribus que conformen el núcleo de los celtíberos, único grupo étnico hispano de lengua y cultura célticas, y protagonista de la celtización, o celtiberización, de gran parte del occidente peninsular. Innovaciones celtas. Los celtas introdujeron innovaciones técnicas, entre ellas la reja de hierro en el arado, palas de hierro y la guadaña. Contamos con el testimonio de Posidonio sobre los alimentos, habla de la riqueza agrícola y de mucha productividad. Según Estrabón, destacan las piaras de cerdos y el ganado. Producían mucha leche, carne y queso. Ateneo indica que impresiona la cantidad de comida que consumían, señalando el pescado y el vinagre entre otros productos. También junto a Diodoro Sículo nos cuentan la afición por la cerveza y el hidromiel. Los clásicos nos relatan la importancia del comercio del vino, bebida que ya fue importante, la preferida por la élite. A su vez, remarca la forma incivilizada de beber vino porque lo bebían en abundancia y sin mezclar con agua, pues podía conducir a la locura. Un gran cambio fue la incorporación de la reja de hierro que permitía profundizar más y arar más tierra. La guadaña se hace común, haciendo más fácil recolectar cereales. Gran papel el que juega el forraje de las bestias. La estabulación de los grandes rebaños puede estar relacionada con esto. Costumbres. Establecieron la denominada cultura castreña del noroeste, se asienta al norte del Duero, comprendiendo toda Galicia. Como su nombre indica, el elemento característico es el castro o recinto fortificado, establecido en la parte alta de las lomas. La preocupación defensiva es evidente, se construyen sólidas murallas que rodean por completo los recintos, incluso cuando por uno de los frentes existen obstáculos naturales que podrían haber ahorrado esfuerzo constructivo. El sistema de defensa más simple consistía en fosos reforzados con empalizadas, pero lo típico son las murallas de piedra. Existen castros con un solo recinto, pero lo más frecuente era que tuvieran 2 o hasta 3, más o menos concéntricos. El resto de los celtas tampoco tenía ciudades como las del mundo íbero. Vivían en núcleos de población fortificados con murallas, formando a menudo más de un recinto. La diferencia con el grupo galaico estriba en el tipo de casa, circular u ovalada frente a la rectangular del este. Característica general de todo el grupo era la estructura tribal, con predominio ganadero sobre el mundo agrícola, la falta de ciudades y la tendencia al nomadismo. La clase alta y media de la sociedad celta componían una casta militar dedicada exclusivamente a la guerra. El guerrero celta estaba desde la adolescencia ligado al ejército, mediante el uso de las armas, la práctica del arte marcial celta, y de las costumbres de los guerreros, como la bebida, las fiestas y la caza. Estos guerreros estaban integrados a grupos de la misma edad, el cual no se separaría durante el entrenamiento en la juventud y que luego combatirá en batalla con sus compañeros, apoyando y siendo apoyado por estos, dando una mayor firmeza a la unidad de combate celta. Estas características básicas del guerrero lo hacían muy orgulloso de su condición y altamente indisciplinados.